Bienvenidos a Fibra Ciudadana. Hoy, 21 de julio del 2026. Soy Carolina Cortés y esta es una transmisión desde Lima, Perú. Hoy queremos nuevamente ser un espacio de advertencia, de alerta, para preguntarle a las autoridades competentes: ¿Perú está listo frente a una gestión de desastres? El país cuenta con instituciones especializadas, como el INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, el Instituto Geofísico del Perú, el IGP, el poco conocido CENEPRED, que significa Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre. Sería muy interesante conocer cuáles son sus perspectivas sobre lo que estamos viviendo en nuestra región con la furia de la naturaleza. Y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, que es muy similar, pero queremos saber cuáles son las funciones que cumple este SINAGRED. SINAGRED. Además, hemos tenido simulacros nacionales multipeligros para fortalecer las respuestas de la población frente a eventuales movimientos o desastres naturales que tengamos. Aunque los especialistas han advertido que existen desafíos importantes: viviendas vulnerables, crecimiento urbano desordenado, que duda cabe, limitada cultura de prevención, brechas en infraestructura crítica. Mucho por informar de un Estado que hasta hoy no se pone al día con el Perú. Asimismo, simulaciones oficiales estiman que un gran terremoto podría generar miles de víctimas y millones de damnificados. Si no fortalecemos las medidas de prevención, de preparación, la gestión del riesgo no puede limitarse a reaccionar cuando ocurre la tragedia. Debe incluir prevención, educación, planificación territorial, sistemas de alerta temprana y una coordinación eficiente entre el gobierno central, los gobiernos regionales y locales. Cada sismo, inundación o tormenta es una advertencia de la naturaleza. La verdadera pregunta no es cuándo ocurrirá el próximo desastre, sino si las autoridades y la sociedad están haciendo lo suficiente para proteger las vidas antes que ocurra. Y por eso hoy vamos a ver cómo lo que ha ocurrido recientemente en Chile. Daños estructurales por los fuertes vientos, y cómo nos puede llegar a afectar. Ya nos ha ocurrido recientemente un sismo en Chupaca, pero vamos a ver entonces la realidad de nuestra región sobre cómo la naturaleza nos está advirtiendo. Segundo día de temporal y el mar se salió de control. La cagó. Cientos de familias compartieron con Megatiempo sus registros en primera persona. Muchachos, nos encontramos en el barrio Pescador, en la comuna de Arauco, y en estas condiciones nos encontramos con el agua hasta las rodillas, muchachos. Casas anegadas. Se necesita mucha ayuda para que difundan a través de las redes sociales, por favor. Una inmensidad de temporal. Esto no se veía hace años. Videos de marejadas anormales nos muestran cómo golpearon con fuerza el borde costero del Biobío. Otros registros evidencian cómo el mar ingresó a las calles de Penco y comenzó a inundar las casas. La
familias de Caleta-Tumbes en Talcahuano vivieron algo similar. Qué terrible, tremendo esto. Miren, el mar ya llegó acá arriba. Está lleno, se desarmó el varadero de acá atrás. Ya está para embarrado el varadero. ¡Oh! Se lo va a llevar. ¡Oh! ¡Ahí viene! Ahí viene. En esa misma ciudad, los celulares de los vecinos grabaron cómo el mar anegó barrios completos. De allá viene supuestamente el mar, ya, y el agua viene de allá para acá. Los autos pasan y el oleaje que hacen lo está llegando hacia adentro de nuestras casas el agua. Se cayó una pluma de esa construcción. Claro que en Coquimbo enfrentaron otra consecuencia del temporal. Se cayó la grúa, mierda, mira, mira. Oh, Vecinos enviaron a Megatiempo el momento exacto de la caída de esta grúa sobre la techumbre de esta casa. Se cayó sobre una casa de techo rojo que está allá al fondo donde está en la ambulancia. Esto es en la Herradura Coquimbo. Es que la fuerza del viento afectó a distintas zonas del país. Por ejemplo, en Lota, los vecinos captaron cuando el viento volaba a las techumbres de sus casas. Mira, mira, mira. Mira cómo está ahora. Se está desarmando la casa, mira. Weón, la pura cagada. Mira, se está volando los techos de la casa. Mira, la casa del frente se voló el techo, weón. Oh. Lo mismo evidenciaron los vecinos del Cerro Cordillera en Valparaíso. En Talca, nuestra comunidad de Megatiempo registró cómo las ráfagas de viento botaron parte de este cuartel de bomberos. Oh, después abajo sala de máquinas. Por la carretera. Me compré el pasaje último minuto. Mientras que desde el aire, estos pasajeros nos enviaron imágenes de cómo vivieron las turbulencias en su aterrizaje en Concepción. Ay, perdón. No, tranquila. Respira. Bien, estos hechos nos deben de poner en alerta, porque las recientes tormentas y sistemas frontales en Chile han sido considerados entre los eventos meteorológicos más severos en los últimos tiempos. Miren ustedes, Chile, están viendo cómo Chile está enfrentando una realidad climática cada vez más compleja. Regiones que durante años padecieron sequías extremas han recibido precipitaciones históricas en pocos días, provocando inundaciones, deslizamientos y graves daños a la infraestructura. Expertos advierten que estos fenómenos extremos podrían intensificarse debido al cambio climático y a la mayor frecuencia de eventos atmosféricos severos. Están viendo que esto ha provocado miles de personas evacuadas, cortes masivos de energía eléctrica, suspensión de clases, viviendas dañadas, víctimas fatales. Algunas zonas del norte chico, especialmente Atacama, Coquimbo, han registrado lluvias excepcionales para áreas tradicionalmente áridas. La tragedia climática nos recuerda que la prevención debe convertirse en una política permanente, ¿verdad? Para todas las naciones. Ahora les quiero compartir lo que ha pasado en México, porque no tenemos que vivir estigmatizados por el miedo, el terror, el temor, sino qué hacemos frente a situaciones que estamos viviendo, que ya lo está viviendo parte de la región, que lo estamos viviendo también en parte nosotros mismos, y que a Perú se le avecina el fenómeno del Niño. Veamos el terremoto reciente del 17 de julio, el hecho ocurrido en México, pero las escenas anteriores son gracias a Megatiempo de Chile y muy agradecida por las mismas.
El sur de México se movió con fuerza este viernes 17 de julio. Un terremoto de magnitud 7,4 golpeó la costa de Chiapas a las 8:48 de la mañana. En segundos, miles de familias salieron a las calles en Tapachula, en Huixtla y en Ciudad Hidalgo. Postes tambaleándose, lámparas balanceándose, comercios evacuados y una alerta que puso los pelos de punta. Tsunami en el Pacífico. Sigue temblando. El epicentro se ubicó en el mar, a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, con una profundidad de apenas 10 kilómetros. Ese detalle es clave. Los sismos superficiales pegan mucho más duro que los profundos porque toda la energía se concentra cerca del suelo, y este fue superficial, poderoso y largo. Más de 1 minuto de movimiento oscilatorio, según los testimonios de la gente en la costa chiapaneca. Y aquí viene un tema que encendió las redes sociales. En muchas localidades de Chiapas, la alarma sísmica no sonó, ni las bocinas de las calles, ni las alertas en los teléfonos celulares. La gente reaccionó por puro instinto. En la Ciudad de México pasó lo mismo. El SASMEX no se activó, aunque en pisos altos de la Roma y de la Condesa, varios vecinos aseguraron haber sentido el movimiento. Media hora después, llegó la primera réplica fuerte. Magnitud 6,5 en el mismo punto del mar. Después vino otra de 6,1 con epicentro en Mapastepec y una más de 5,8. 3 réplicas grandes en la primera hora. Los sismólogos advirtieron que la secuencia podía extenderse por horas o incluso días. Y el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico lanzó de inmediato una advertencia para las costas de México y Guatemala en un radio de 300 kilómetros del epicentro. La presidenta Claudia Sheinbaum salió a hablar directo desde Palacio Nacional. Pidió a la costa chiapaneca alejarse del mar durante las siguientes 6 horas. El almirante Raimundo Morales, secretario de Marina, activó recorridos en Puerto Madero. En Guatemala, empleados públicos salieron de sus oficinas en el centro histórico de la capital. En El Salvador, familias enteras a los patios y a las calles. En San Salvador, los bomberos hicieron inspecciones preventivas cerca de la Biblioteca Nacional. Y esto lo grabé exactamente y aquí viene rodando una piedra grandota de esas. Un evento que se sintió en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, la Ciudad de México, Guatemala y El Salvador. Más de 1000 kilómetros de radio de percepción. El Golfo de Tehuantepec, esa zona donde la placa de Cocos se mete debajo de la placa norteamericana, volvió a soltar energía acumulada por años. Un terremoto de magnitud 7,4 que en cuestión de segundos activó protocolos en 3 países al mismo tiempo, que puso en jaque a la costa del Pacífico centroamericano y que le recordó a millones de personas de qué está hecho el sur de México. Bien, gracias al colega mexicano por estos videos que nos muestran que el terremoto que ha ocurrido en México el viernes 17 de julio ha sido de 7,4. Y como ustedes escuchaban, había un efecto no menos importante que recordar, que ha sido un movimiento superficial, tal como el que ha ocurrido en Chupaca, en Chongos Bajo, acá, al sur del Perú. Y que estos movimientos superficiales suelen ser mucho más destructores. Entonces, aquí son alertas que debemos de estar atentos. Este epicentro que estuvo ocurrido en esta zona de México, al sur de México, frente a las costas de Chiapas, activó alerta de tsunami frente justo a las costas de Chiapas y alertó tsunamis en el Pacífico, sintiéndose con fuerza en Guatemala, El Salvador y hasta la misma Ciudad de México. Entonces,
¿por qué debemos de nosotros estar alertas? Ah, porque lo ocurrido, el terremoto en México, han visto ustedes de qué, decía orgullosamente el colega mexicano, de qué está hecho México, y realmente sus infraestructuras muy bien cimentadas. Vuelve a recordarnos que vivimos en una región altamente sísmica. Cada evento de gran magnitud es una advertencia sobre la importancia de fortalecer nuevamente la prevención. Pero ¿por qué tenemos que volver a tocar cada punto importante y neurálgico? Porque pareciera que nosotros no, no nos gustara la prevención, y eso no es bueno. Por eso es que voy a recordarles lo que pasó en Chupaca, al sur del Perú, y volvemos entonces con recomendaciones que no debiéramos pasar por alto. Gracias por el pase, compañeros. Así es, hemos llegado hasta el anexo de Pumpunya, la zona más afectada tras el movimiento telúrico registrado la noche de ayer, aproximadamente a las 9:30 de la noche, con una intensidad de 5.1, la misma que ha dejado 6 fallecidos, numerosos heridos, al igual que 46 viviendas afectadas y más de 300 familias damnificadas. Como podemos apreciar, el panorama es bastante desolador. Las viviendas han quedado completamente destruidas. Este es el panorama que podemos apreciar en el anexo de Pumpunya, en el distrito de Chongos Bajo, ubicado al sur de la ciudad de Chupaca, en la provincia de Chupaca. Los techos completamente destruidos, al igual que los muros. Ni siquiera los muros de cemento han soportado este fuerte movimiento telúrico que han vivido los pobladores de esta zona. La víctima de fallecidos aumentó a 6. Son 5 en el anexo de Pumpunya y 1 que ha fallecido también en otro anexo que ha sido afectado, en el anexo de Huacrapuquio. El sismo los sorprendió cuando ya se prestaban a descansar, ya que ocurrió aproximadamente a las 9:30 de la noche. Bien, gracias a Canal N por estos escenarios que nos muestra sobre cómo quedó Chupaca, un anexo de Chongos Bajo, al sur del Perú. Y también una alerta a las autoridades de cómo se debe reforzar nuestras comunidades, y también advertir de que las construcciones deben ser realmente vigiladas. Las construcciones deben de ser vistas como una advertencia de que no se puede construir de cualquier modo por el peligro y el desastre que causa la fuerza de la naturaleza. Cada terremoto nos recuerda que la naturaleza no avisa. Lo que sí está en nuestras manos es reducir la vulnerabilidad de nuestras comunidades. Chupaca no debe convertirse en una noticia pasajera. Debe ser un punto de partida para reforzar la gestión del riesgo. Al inicio les presentaba los organismos estatales que tenemos para que puedan, y quienes están autorizados a hacer esta gestión de desastre, de riesgos frente a los desastres naturales. Porque proteger la vida de los peruanos tiene que ser una de las características fundamentales de todos los gobiernos de turno. Porque ¿qué nos está diciendo la naturaleza? Los recientes acontecimientos en nuestra región, el sismo en Chupaca,
el terremoto en México, las intensas tormentas en Chile, nos recuerda que vivimos en un planeta dinámico y cambiante. La naturaleza no habla con palabras, pero sí a través de señales que nos invitan a reflexionar sobre si nuestra vulnerabilidad y nuestra responsabilidad está presente. Estos eventos nos muestran que ninguna sociedad está completamente preparada si descuida la prevención, la planificación y el cuidado en su entorno. Nos recuerda que el desarrollo no puede medirse solo por el crecimiento económico, sino también por la capacidad de proteger la vida, fortalecer las comunidades y responder con solidaridad ante la adversidad. La naturaleza también nos enseña humildad. Frente a terremotos, inundaciones o tormentas, desaparecen las diferencias políticas, económicas y sociales. Todos dependemos de la misma tierra y compartimos los mismos riesgos. Por ello, cada desastre debe convertirse en una oportunidad para aprender, para corregir errores y para construir sociedades más resilientes. Más que sembrar miedo, estos acontecimientos deben despertarnos la conciencia. La pregunta no es únicamente cuándo ocurrirá el próximo desastre, sino qué estamos haciendo hoy para reducir sus consecuencias mañana. La mejor respuesta, la prevención, la educación y el compromiso colectivo. Porque cuando la naturaleza nos pone a prueba, también nos ofrece una lección. La vida humana debe estar siempre en el centro de nuestras decisiones. La naturaleza no busca castigarnos, nos recuerda constantemente la importancia de vivir con responsabilidad, prevención y respeto por nuestro entorno. Claro, los desastres naturales no pueden evitarse, pero sus consecuencias sí pueden reducirse significativamente. Por ello, el Perú necesita fortalecer una verdadera cultura de prevención que involucre a las autoridades, a las instituciones, a las empresas y a toda la ciudadanía. Es momento de que la gestión del riesgo de desastre deje ser de un tema que solo ocupa espacio durante las emergencias, porque presupuestos siempre tienen, pero ¿cómo se ejecutan? He ahí el tema. La planificación urbana, la fiscalización de construcciones, la educación preventiva en los colegios, la capacitación permanente de la población deben convertirse en prioridades nacionales. Las recientes tragedias en Chupaca, las tormentas en Chile y los terremotos registrados en la región, como en México, son recordatorios de que la naturaleza siempre tendrá la última palabra. La diferencia estará en qué tan preparados estamos para proteger vidas, reducir pérdidas y recuperarnos con rapidez. La pregunta no debe ser únicamente si estamos listos para el próximo desastre, sino ¿qué estamos haciendo hoy para que ese desastre no se convierta en una tragedia mayor mañana? La prevención cuesta menos que la reconstrucción y la preparación salva más vidas que cualquier respuesta de emergencia. ¡Despierta, Perú! ¡Alerta, Perú! Estamos a tiempo límite para enfrentar un fenómeno del Niño. No esperemos que llegue la desgracia para lamentar vidas perdidas por la indiferencia. Estamos a tiempo, Perú. Todo depende de cómo enfrentamos seriamente la ciudadanía, preparándose, participando de todo evento, pero también exigiendo a las autoridades competentes que estén alertas, estemos preparados, estemos prevenidos y no esperemos que la desgracia llegue para lamentar vidas. Mañana espero volver con un tema más alentador, pero sí es importante la reflexión. ¿Estás listos, Perú, para enfrentar desastres de todo tipo? Esperemos que sí, y que las próximas autoridades esto lo tengan en agenda de primera línea. Nos vemos.